Hola a todos, mi nombre es Flavia Nestares, bienvenidos al programa Click Ciudadano. Este es nuestro primer episodio. En este programa vamos a entrevistar a Jorge Calmet, activista y creador de contenido, porque este es el programa para la gente que quiere cambiar el país. Bienvenido, Jorge. Hola Flavia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Me siento emocionado de estar acá. Gracias por ser el primer invitado. No, nada, encantado. Bueno, Jorge, en este programa lo que buscamos es un poco conocer las historias de las personas que desde sus diferentes tribunas están tratando de hacer algo por el país. En este caso, bueno, yo ya te conocía un poco, pero la gran mayoría ahora te conoce gracias al TikTok. Y de hecho quería que primero nos cuentes un poco, para la gente que de repente todavía no te conoce, ¿quién es Jorge Calmet? ¿Cómo te presentarías? Wow, es una buena pregunta. Muchos me definen como ingeniero, que de hecho es mi profesión, soy ingeniero industrial, pero digamos, más allá de eso y de ser, bueno, especialista en finanzas, digamos, ¿no? Soy más un activista, ¿no? Un activista político. Sí, hago de algún modo una labor periodística en mi contenido digital, pero busco ser más un activista, ¿no? Yo no estudio periodismo, he aprendido algunas cosas con el tiempo, pero trato de ser activista porque lo que quiero hacer es un cambio, ¿no? Sí, quiero informar a la gente, quiero que la gente sepa lo que está pasando y hacerme sus propias ideas, ¿no? Y sus conclusiones. Pero más allá de eso, quiero que la gente además actúe, ¿no? Que se defienda, que conozca sus derechos, que sepa que puede hacer un cambio y que en realidad... O sea, si la situación del país está tan mal, ¿no? Si las cosas que vemos en el Perú nos molestan tanto nuestros problemas personales como de nuestra familia, amigos y demás, son tan malas, es porque precisamente hay un sistema detrás político que lo permite, ¿no? Y para cambiar esas cosas, tanto como puede ser, ¿no? Que, no sé, tu papá tiene algún problema de salud y en el hospital no lo atienden o lo atienden mal o no tiene medicinas. Eso no es solamente que el hospital está mal, ¿no? Hay detrás un Ministerio de Salud, hay detrás un congresista que aprobó una ley al respecto, hay detrás una serie de organizaciones todos los problemas políticas. Públicos, ¿verdad? Claro. Pero justo vamos a llegar ahí. Antes de llegar a esa parte importante, quiero saber de repente cómo inicias. O sea, si recuerdas, por ejemplo, tu primer video, ¿cómo pensaste? Ahora voy a abrir TikTok, ¿qué voy a subir? Cuéntanos un poco sobre eso. Mi primer video fue en las marchas contra Merino. Pero claro, ahí fue un poco explicando lo que había hecho el Congreso, ¿no? Cuando vacan a Martín Vizcarra. Expliqué un poco cómo es que el Congreso había abusado un poco de su poder, ¿no? Porque lo vacan bajo... Por supuesto, las investigaciones contra Vizcarra estaban justificadas, ¿no? Hay indicios muy fuertes de corrupción contra él, y por los que creo que incluso él sería culpable. Pero más allá de eso, en ese preciso momento no había nada concreto aún. Había algunas cosas que se decían. Pero Vizcarra para ese momento debía terminar su mandato, sobre todo porque estaba consiguiendo en ese momento las vacunas. Claro, después nos enteramos todo lo que hizo Vizcarra, por supuesto, pero eso no vuelve santos a ese Congreso, ¿no? Claro. O sea, desde que tú abriste el TikTok, tú ya sabías que tenías que hacerlo para informar. Tú lo tenías clara. Sí, porque sobre todo empezaron las protestas y con las protestas empezaron los abusos y fue realmente por los abusos, ¿no? Y la gente, y después pasó lo de Inti Brian, ¿no? Y claro, empecé a explicar la responsabilidad política que tenía Manuel Merino al respecto, el ministro del Interior, Víctor Romero, si no me equivoco, y los congresistas en sí, ¿no? Entonces fue un poco explicar esto, explicar un poco cómo funcionaba la Constitución, un poquito la ley, que fue digamos, de manera sencilla, ¿no? Claro, pero igual lo preparaste, o fue que prendiste tu cámara y dijiste lo primero que sentías. Fue un poco eso. Ah, ya, ok. Lo practico un poquito, sí lo practico un poquito, pero digamos no lo escribí, no lo hice tan profesional como lo hago ahora, que sí escribo millones. Preparas el tiempo y todo. Sí. Pero antes de eso tú ya, digamos, habías empezado con algo así a nivel informativo, de repente en la universidad o algo, o fue así como te exploraste tú mismo y dijiste vamos a hacerlo. Sí, yo me lancé, ¿no? O sea, me lancé con el video, de verdad es que no esperaba, pues, ¿no? Que tuviera tanta cosa. Hubo repercusión. Pero hubo repercusión y después empecé a sacar más, ¿no? De otras cosas. Realmente, ese año que fue el 2020, ¿no? 2020, efectivamente. El 20 saqué algo, no mucho, el 21 saqué algo más durante la campaña porque también había bastante polarización, bastante mentira, ¿no? Y de ahí lo dejé buen tiempo, más que nada por trabajo, y recién lo he retomado con fuerza a partir de inicios del 22. Claro. Sí, del 22 o 23, ya no me acuerdo bien. Claro. Del 22 hasta ahora, ¿no? Que sigo ya constante. Claro, ha sido ya seguidito, digamos, ¿no? Sí. Y además tú te organizas ya para poder sacar tu contenido, digamos, por lo menos cumples con hacerlo ¿cuántas veces por semana, aprox?
¿O es? Trato de hacerlo 3 veces por semana. Además que el país te da tantas noticias, Sí, también. no puedes prever También. eso, ¿no? Pero claro, ahora sí tengo un poco menos de tiempo, entonces sí lo estoy haciendo menos, pero trato Ujú. de que sean 3 veces por semana. Claro, y en ese proceso que has tenido, porque digamos son 3 años consecutivamente, Sí, 2 que lo años has y medio, hecho 2 más o años y menos, medio, ¿no? sí. Como que sientes que, o sea, ¿qué es lo que más has aprendido en ese proceso, ¿no? Tú como creador de contenido y como Jorge Mm, también. he aprendido que en general, o sea, ¿cómo decirlo? Lo mal, o sea, claro, entiendes lo mal que está el sistema, pero también Ujú, entiendes por qué está así de mal y por qué, por supuesto, se mantiene, ¿no? O sea, ujú, o sea, las personas quieren informarse. ujú. No es que sean tontas, no es que no les interese necesariamente, Claro. ¿no? Quieren hacerlo, pero detrás hay un sistema, ¿no? Hay medios de comunicación que no lo hacen de la manera más adecuada Ujú. o que lo hacen en función de sus intereses. Mm. Ahora, aparte de eso, tienes un montón de desinformación, tienes un montón de partidos políticos que se aprovechan de Así eso o que es. la producen, ¿no? Y que crea determinadas narrativas que son falsas, ¿no? Ujú. Y que de algún modo hay que desbaratar porque si no terminamos de nuevo en escenarios de alta polarización, de alto Ujú. radicalismo y terminamos perdiendo todo, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Normalmente, creo yo, que las personas que están más activas políticamente Ujú. son las más radicales. Mm. O sea, casi siempre los más radicales están constantemente, tal vez no se informan bien, pero Ujú. más o menos que están ahí detrás de las noticias, que están viendo qué pasa, ¿no? Están Claro. haciendo contenido a veces en redes o escriben comentarios, ¿no? Y están Sí. ahí, y también influyen, por supuesto, en sus círculos. Mm. Y hay otro grupo de personas que le gusta informarse, que no es radical, pero digamos que no es tan activa como ellos. Mm. Entonces, es un poco tratar de combatir sobre todo a estos Ujú. radicales, reducirlos, para que en el futuro, pues, vayamos por una opción de mayor consenso. Claro. Porque ese radical normalmente está ideologizado. Ujú. Y si algo he aprendido en todo ese tiempo, es que las ideologías, al menos para mí, no sirven para prácticamente nada. Claro. En la práctica, ¿no? Además porque en el Perú ahorita ya ni siquiera dividimos a los políticos por sus ideologías, sino por si están del lado de la corrupción o no. ¿No? Sí, Para empezar básicamente, de ¿no? ahí, ¿no? Que es lo Básicamente, mínimo. sí. Porque tú Sí. tienes, pues, gente, no sé, de izquierda, de derecha, que promulga ciertas ideologías, Mm. como puede ser, no sé, Perú Libre, o como puede ser Renovación Popular, opuestas, o el Ujú. Fujimorismo y Avanza País, o yo qué sé. Ujú. Pero en la realidad esas ideologías están vacías, son Claro. mentiras, son falsas. A la hora de la hora, cuando llegan al poder, cuando llegan al Congreso, votan por cualquier cosa, votan Ujú. juntos y solamente votan por sus propios intereses Mm. y promulgan políticas que les interesa a ellos o benefician a sus propios círculos o a empresas, grandes empresas que están detrás de ellos o grandes mafias que están detrás de ellos. Exactamente. Entonces, en realidad, para mí, la ideología no es más que una mentira y no es más que un Ujú. discurso hecho para engañar a las personas que de repente no están tan informadas o están muy radicalizadas, Mm. ¿no? Y se aprovechan precisamente de eso para conseguir votos y mantenerse en el poder y mantener un sistema que no funciona. Claro, por lo menos en este país donde lamentablemente los partidos políticos no están desarrollados a un nivel ni ético, ni profesional, ni técnico, o sea, definitivamente las ideologías terminan siendo una falsedad, ¿no? Porque no es algo que los haga a ellos, digamos, actuar sobre la base de sus ideas, sino en realidad sobre sus intereses, ¿no? Y al final es lo que tenemos. Pero justo eso me lleva a otra pregunta, ¿no? Por ejemplo, cuando tú haces contenido, estoy casi al 100% segura que has tenido que lidiar con los famosos trolls. Sí. ¿Cuál ha sido de repente, no sé si, digamos, el típico troll que más de repente te ha hecho sentir a ti como que, no sé si miedo, como que amenazado, o de repente que te ha hecho reaccionar finalmente y responder? O sea, al inicio sí me molestaba un poco, Ujú. porque claro, me decían terruco, me decían una serie de ¿Tú tonterías. sientes que más Rabófono. te calificaban más del lado de izquierda? Es que ya hay de todo, ¿no? Al inicio sí, al inicio Ahora, yo era un terruco, un sí. rojimio, no sé, una serie de cosas, ¿no? Ahora Ahora, soy un fujimorista también, soy sí, facho sí. y yo qué sé, ¿no? Las Es etiquetas. porque los radicales son así, ¿no? Sí. Em, entonces, al inicio me molestaba, ¿no? Pero ahora ya Ujú. no, ahora me da Ujú. igual, los dejo, que Ya hablen sus están ahí. tonterías. Ni siquiera elimino Claro. sus comentarios, la gente Que se está ahí. pelea. Sí, Sí, efectivamente. pero claro, o sea, hay algunos que me han escrito incluso hasta amenazas de muerte, no te vamos a no sé qué, ¿no? Eso. Y Ujú. yo los ignoro, ¿no? Entiendo que hay gente que sí le da miedo. Claro. A mí realmente no me importa, ¿no? O No, sea, pero estamos en una situación del país donde realmente están pasando cosas turbias también, sí, con la gente que es crítica y sobre todo a nivel político, en el gobierno, en el Congreso. Entonces, digamos que no está de más igual como que tener ahí sus precauciones, ¿no? Pero no sí. has sentido que haya llegado a, digamos, a algún nivel mucho más
intenso en tu caso? O sea, que alguien se haya querido meter realmente contigo. O sea, sí me ha pasado, o sea, digamos esos trucos no son el problema. Lo que sí me ha pasado es que la Dirección de Inteligencia, la DINI, o sea, me ha hecho un reglaje prácticamente, o sea, la policía lo ha hecho, Claro. el Ministerio del Interior, o sea, si, por ejemplo, no yo he bajado estos reportes de la RENIEC donde tú tienes quienes piden tu información, Exacto. ¿no? Y me lo bajé, creo que en febrero, no ha sido este febrero, ha sido creo que en enero, diciembre la última vez. Ya. Y claro, salen todas las instituciones y personas, y Te han entre eso, buscado. pues, qué raro, pues, no, Policía Nacional del Perú, Ministerio del Te tienen Interior, fichado, ya ves. Dirección Nacional de Inteligencia. Sí. Y claro, y no solo que lo buscaron, sino que yo me di cuenta que precisamente las fechas en que ellos habían buscado mi información, la crucé con ciertos videos que estaban relacionados a protestas, sobre todo los paros de transportistas y otro tipo de protestas por los fallecidos en el 2022, claro, diciembre del 22, Sí, enero del claro. 23. Entonces, claro, en esos tiempos, afuera de mi casa, se quedaban por mucho tiempo carros con 1 o 2 personas dentro. Wow. Y yo decía, qué raro, porque se quedan estas personas acá tanto ¿En tiempo, serio? ¿no? Y Wow. tantas horas. Estaban en la esquina, o estaban al Wow. frente, ¿no? Y ahí empecé a sospechar, ¿no? Y de ahí fue cuando saqué los primeros reportes. Entonces, claro, obviamente el ministerio no lo va a admitir, Claro. pero es bien raro que personas desconocidas se queden en carros tantas horas mirando mi casa. No es Claro, por te las están puras, ¿no? siguiendo los pasos. Pero lo alertaste, o sea, ¿lo comunicaste a nivel público o No, no? no lo hice porque, o sea, no quería hacer tanto show, la verdad, al respecto. No quería, digamos, parecer como una víctima ni nada. Sobre todo porque era más importante lo que le había pasado a la gente que había fallecido Claro, en la en esa protesta época. o que estaba haciendo los paros, ¿no? O sea, preferí priorizar eso. Claro, te lo decía porque como ahora mismo ya son, digamos, múltiples los casos en los que la gente está reportando que le están haciendo seguimiento, reglaje, otras cosas, es como que de todas maneras sigue siendo una alerta, ¿no? Sobre todo porque ya estás, digamos, en el spotlight, ya estás comunicando, Sí. ya estás siendo incómodo y de hecho de eso un poco se trata también el que puedas tener una libertad amplia en las redes como el TikTok. Me lleva a pensar, ¿no? ¿Tú tienes ahora tu comunidad? ¿Sientes que ya has podido afianzar como un público ahí leal? Sí. Hay un público ahí que siempre me sigue, que me ¿Le has escribe. puesto nombre a tu público? No, todavía no. Es que yo no soy muy bueno para organizar. De hecho, Ok. yo he querido hacer más, Ajá. pero lo que pasa, no es que no sea bueno, lo que pasa es que no tengo tiempo. Claro, te Porque, entiendo. o sea, claro, yo hago este contenido, pero también trabajo, que es de lo que vivo, soy padre, además, no es que mi familia esté en una buena situación económica, y además ahora he lanzado un canal en YouTube, entonces tengo un montón de cosas. Eso es importante, paréntesis, porque hay gente que siempre piensa que a la gente les pagan para hablar todo esto, ¿no? Como, le están pagando seguro para que esté diciendo eso, a Sí. favor, en contra. Y deben darse cuenta que todos los creadores de contenido tienen una vida detrás que claramente Sí. que mantener, sostener. Y bueno, en tu caso no es la excepción. Sí, claro, ¿no? O sea, si a mí, pues no sé. O sea, porque mira, para la cantidad de seguidores que tengo, no sé, solo en TikTok, que son casi 400,000, yo hace rato ya debería tener auspicios si fuera, no sé, cualquiera, ¿no? Claro. Pero claro, el contenido que yo hago es político, Exacto. es activista, es periodístico también en parte, y es incómodo para algunas marcas, pues, ¿no? Para salir. Aunque algunas sí me han contactado, hay chévere por ellos, así que bacán, les mando un saludo bacán. a ellos, pero han sido muy Excelente. pocos, ¿no? Claro. Entonces sí, pues, ¿no? Es O sea, raro. bueno, pero poco a poco además esa comunidad que, o sea, hay gente que te escucha, que comparte tus ideas, así las unas en un grupo, ¿no? Sí o sí van a estar ahí pendientes de lo que tú puedas hacer y compartir, ¿no? Es importante porque, claro, ahora hay como que mayor competencia en las redes sociales y hay gente que ya está avanzando en otros pasos, ¿no? En crear su comunidad y ya tienen un espacio digital exclusivo para ellos, etcétera. Pero Sí. yo creo que poco a poco igual está haciendo un gran trabajo. No es nada poco tener casi 400,000 seguidores. Pero justo mencionabas un poco el tema del trabajo, ¿no? O sea, ¿tú crees que de repente esto en algún momento entra en conflicto con tu chamba? O sea, tipo, ¿has pensado en dedicarte al 100% de repente de la creación de contenidos? Sí lo he pensado, pero tiene que haber ingresos, ¿no? Claro, no, sí, de todas maneras. Pero digamos, más allá de eso, ¿no? Ujú. Mi chamba actual, felizmente, no. Son bastante tolerantes, abiertos. No he tenido ningún problema con ellos. Porque mientras cumpla con mis cosas, o sea, mis tiempos, digamos, mi trabajo, no hay ningún problema. Pero claro, antes estaba en un trabajo anterior donde sí era un poco más incómodo. Sobre todo creo porque... Y bueno, yo no lo sabía cuando entré a trabajar a ese lugar, que era una universidad. Yo no sabía que esa universidad tenía dueño y su dueño era
un congresista fujimorista. Que bueno, que después pasó a Podemos Perú y ahorita creo que está en Alianza para el Progreso. Pero claro, ¿no? Yo a veces sacaba cosas y sí, pues no, era un poco incómodo. Igual después no me salí necesariamente por eso, me salí por otros temas. Pero claro, cuando salí también lo hice porque vi una serie de abusos que se estaban cometiendo, o que para mí se habrían estado cometiendo en esa universidad, contra los estudiantes, contra algunos profesores. Entonces lo que hice fue un poco revelar lo que había estado pasando. ¿Mientras estabas trabajando? No, eso fue después, eso fue después, sí, no, fue después, en base a denuncias de estudiantes, sobre todo, ¿no? Y nada, fue un poco eso. Y ahí fue, de hecho, cuando ya empecé a volver con más fuerza, ¿no? Porque primero tuve un poco de tiempo libre mientras no estaba trabajando. Claro. Y después entré a otra chamba donde sí no tuve ningún problema con el contenido y demás cosas. Y ahí sí ha continuado hasta ahora, ¿no? Y cuando, por ejemplo, estás lanzando tipo alguna denuncia o algo, ¿sientes que ha habido alguna como que ha trascendido más y te ha generado más problemas? O sea, hay de todo, ¿no? No sé si problemas en sí, pero claro, hay cosas que han trascendido un montón, o hay cosas que incluso, por ejemplo, saco y no salen en los medios. Yo sé que no lo hacen pues porque les jode tener la competencia, claro. pero que son trascendentes, ¿no? Por ejemplo, esto de la detención preliminar que se habla ahora, es una vaina que la saqué hace tiempo, hace 3 meses, cuando el proyecto todavía no se había aprobado. Pero claro, nadie la cogió. Y después se aprueba y después recién se empezó a hablar y que no sé qué, ¿no? Claro. Igual, por ejemplo, hay cosas grandes que han sido muy virales y que no se tocan en medios, que es como el caso de Perupetro, ¿no? Que de hecho no lo investigó Anuska Buenaluque para Epicentro, ¿no? Claro. Que tiene que ver con las concesiones o, bueno, áreas naturales que se están entregando o se quieren vender en concesión, no sé cómo ofrecerlo bien, perdón, que se están ofertando, que se están ofertando para producir desde allí gas o petróleo, ¿no? En la selva, y estas zonas son, o estas concesiones estarían en áreas naturales protegidas, en reservas indígenas, ¿no? Y claro, ese video, digamos, esa información que yo recogí de Anuska Buenaluque, se hizo muy viral, pero no lo has visto en ningún medio hablar de esto, ¿no? Cómo el gobierno lo está ofertando, y encima lo estaba ofertando en medio de los incendios forestales, que fueron lo más indignante, ¿no? Entonces, claro, está la información de inseguridad y toda una serie de cosas y leyes que saca siempre el Congreso. Además, o sea, con lo que pasa en el país, siempre hay una amenaza tras otra de lo que se aprueba en el Congreso, ¿no? Y también en las acciones del Ejecutivo. Tú, por ejemplo, ¿cómo sientes hasta cierto punto de que lo que informas termina teniendo alguna repercusión, tipo un call to action a tus propios seguidores y obviamente a la gente que está en tu entorno también? Bueno, he visto gente que está organizado para protestar, de hecho, por ejemplo, con esto ambiental, algunos se hicieron virales esos videos y después alguna gente me escribió, oye, estamos haciendo protestas, que no sé qué, vamos a organizar, apóyenos, y claro, yo un poco compartía los videos y daba la información en algunos grupos donde podía, y también yo mismo con mis videos, ¿no? Claro. Por otro lado, también, claro, con esta comunidad que creé en WhatsApp al inicio, nos organizamos para protestar y lo hicimos un par de veces también, pero claro, después con el tiempo se me ha complicado seguir organizando. Exacto. Pero, o sea, ¿tú crees que, o sea, digamos, hay un futuro en migrar del activismo digital a lo presencial, tipo a las acciones colectivas, o crees que todavía no es tan contundente el llamado desde las redes? Todavía no, es complicado. O sea, sí creo que hay un futuro, y todavía no encuentro bien la fórmula para hacer ese clic. Lo que pasa es que la gente no ve, por más que se difunde información, por más que es indignante, por más todo tipo de acciones que se puedan hacer, incluso cuando se protesta, la gente no ve que eso se traduce en un cambio. Y al no verlo se frustra, y al frustrarse pues dice, bueno, entonces ¿para qué voy a seguir haciéndolo, no? Y es complicado, ¿no? Es complicado decirle a las personas que tienen que continuar, que no podemos parar, que tenemos que seguir y unirnos y demás, cuando ves ese tipo de problemas, pero es que es un círculo vicioso al final, ¿no? O sea, tienes que de algún modo actuar, y para eso se necesita organización social, se necesita coordinar, se necesita salir a las calles, por mucho que uno tenga miedo, ¿no? Y yo incluso ahora ya lo digo en este sentido, ¿no? La situación de inseguridad está tan mal en el país que, o sea, cualquier día te puede caer un balazo en cualquier lado, ¿no? O sea, entonces, protestar para que eso no pase, ¿no? Para cambiar estas leyes que han beneficiado al crimen organizado y arriesgarte a que de repente, pues sí, el gobierno te puede tirar un perdigón, un gas lacrimógeno, lo que sea,
ese riesgo es ínfimo comparado al riesgo al riesgo real de que sí te puede caer en cualquier lado, tomando un micro, estando en la calle, en tu negocio, con tus padres, con tu familia, un balazo en la calle, ¿no? Claro. Entonces, yo trato un poco de ponerlo en esa perspectiva, ¿no? En, digamos, la perspectiva personal, ¿no? ¿Qué pasaría si te tocara a ti, ¿no? Lo que está pasando directamente con las extorsiones y todo el aumento de la criminalidad. Sí, sí, y sobre todo porque, o sea, lo que pasa ya es, digamos, una fórmula conocida, ¿no? O sea, los países no se van al diablo un día para otro, es un proceso que toma bastante tiempo y para eso hay decisiones detrás de políticos incompetentes o muy corruptos, ¿no? En este caso, claro, no voy a irme hasta el 2016, que sí tiene sentido, pero sobre todo la debacle empieza con Dina Boluarte, precisamente. O sea, la incompetencia y la corrupción de su gobierno, que por supuesto la de Castillo era igual de mala, pero no era así de mala, ¿no? Ha empeorado todas las condiciones políticas, sociales y poco a poco también las económicas, ¿no? Y tarde o temprano esto va a causar en algún momento, si continúa así, y si el próximo gobierno, dadas las condiciones en las que van a haber estas elecciones con instituciones tomadas, muy probablemente sea un gobierno igual o peor, muy probablemente sea de uno de los partidos que está en el Congreso, eso va a causar que el sistema económico también se malogre, digamos, en el futuro. Claro. La acumulación del déficit fiscal, la acumulación de todos los problemas que tenemos en el país, de la inseguridad, de la corrupción, de cómo se destroza el sistema educativo, el de salud y demás, va a llevarnos tarde o temprano a una situación muy parecida, digamos, no sé, Argentina previo Milei, o podemos hablar incluso Perú de los 80, ¿no? Segundo gobierno de Belaúnde, cosas por el estilo, ¿no? ¿Por qué? Porque el crimen organizado se hace tan fuerte al punto de que ahorita es el verdadero poder, además, también, ¿no? Claro, y la cantidad de fallecidos en este momento, producto del crimen, ya es casi igual a la de Sendero en 1984. Sí. O sea, así de grave estamos, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto vamos a dejar que eso suceda, ¿no? Si vamos a esperar a que recién todo esté en el diablo, como después de... Claro, como después del primer gobierno de Alan García para actuar, después vamos a estar, pues, no vamos a quedarnos ni con migajas, ¿no? Sí, o sea, la incompetencia que está viviendo nuestro país por parte, principalmente el Ejecutivo, porque también ahí es donde se dictan todas las políticas necesarias, está llevándonos a ese punto, por decirlo así, de anomia, donde no hay control, es tierra de nadie en cualquier parte, y como ya en Lima se está sintiendo. A veces, de verdad, yo me pongo a pensar, porque yo conozco a algunas personas cercanas que ya han sufrido directamente la extorsión, y se siente casi como cuando pasa lo de la pandemia, el virus está llegando poco a poco, sí, ¿no? O sea, está alrededor tuyo y va a seguir pasando si efectivamente no tomamos medidas. Primero, nosotros como ciudadanos en organizarnos y defendernos, porque estamos desamparados totalmente. Y lo más riesgoso, creo, es que sobre todo los políticos deberían pensar, es que esto no va a ser para siempre, ¿no? En algún momento va a haber alguien, ¿no? Si esta situación continúa, si es así de complicada, en algún momento va a haber alguien con mucha inteligencia, con mucho carisma, con mucha capacidad de organización, que va a agarrar y va a sumar toda esta indignación, toda esta cólera, toda esta molestia de la gente, y va a probablemente canalizarlo para tumbarse el gobierno por las buenas o por las malas, ¿no? Sí. Porque al ya no tener salidas democráticas, salidas pacíficas, pues lo que toca es una salida no pacífica. Y eso es duro y difícil de decir, pero es lo que va a pasar, y es lo que ha pasado en una serie de gobiernos a lo largo de la historia. Sí, no me estoy inventando nada, ¿no? Evidentemente es como un caldo de cultivo para que la gente también respalde lamentablemente las iniciativas antidemocráticas, ¿no? Y como tú dices, los radicales, los populistas, son los primeros en aprovechar situaciones así para sacar una ventaja. Y estamos justo próximo prácticamente el escenario electoral son dobles elecciones, ¿no? Tanto las de gobierno y congreso, y en el 2026 también viene las de gobierno regional y las municipales. Entonces va a ser un cambio total en el país, pero ¿qué podemos hacer, digamos, para preparar a la ciudadanía frente a los mismos partidos que se van a presentar, más la gran cantidad ahora que se están sumando, y poder encontrar un cambio? ¿Tú cómo evalúas un poco ese escenario? Yo lo que veo es que estas próximas elecciones la gente tiene que sacarse de la cabeza que uno vota por una persona. Uno no vota por una persona, uno vota por un partido. El sistema político está hecho así. La democracia se basa también en partidos, ¿no? Y nuestro sistema está hecho de tal forma, ¿no? Y hablo precisamente del voto de arrastre principalmente, de que si, claro, de repente, no sé, pues, te gusta votar por mí, ¿no? Y yo voy, digamos, pues, no sé, en algún partido X,
si tú votas por mí, no solamente estás votando por mí, estás votando por una serie de otras personas que están en mi partido y que van a entrar conmigo por el voto de arrastre. Entonces, si yo de repente soy chévere y bueno y te gusta y qué bacán, pues, ¿no? Ya, chévere, pero tienes que tener en cuenta que a mi costado, pues, de repente hay un minero ilegal, de repente está uno del Tren de Aragua y al otro lado está un fujimorista y alguien del APRA, ¿no? Y toda esta serie de cochinos, ¿no? Entonces, tienes que tener en cuenta a la hora de votar que votas por un partido y por un grupo de gente. Eso lamentablemente no se ve por el voto preferencial, ¿no? Pero es así. Por eso creo que la información que se dé y que se cree en esos momentos tiene que estar muy ligada a entender qué es lo que han hecho esos partidos y la gente que está detrás de esos partidos para cancelar precisamente a los partidos, principalmente los partidos que están ahorita en el Congreso, que son 10 o 9, ¿no? Pero a eso sumarle el APRA, por supuesto, que es un partido sumamente corrupto para mí, el PPC, que está casi en lo mismo, y tienes también el partido de Fiorella Molinelli, y tienes toda una serie de otros partidos que son casi lo mismo, son satélites, o son casi Keiko Fujimori con una máscara diferente, ¿no? O Acuña con una máscara diferente. Entonces, es eliminar a todos esos y tratar de jugar las cartas, ¿no? Jugar las elecciones. De repente no van a ser los mejores partidos, pero con los más limpios posibles, ¿no? Claro. En lo posible. Hay que tratar de hacerlo con, no sé, unos 6 u 8, con los que más o menos, digamos, bueno, ya, pues no son tan ratas como los otros, ¿no? Porque estos son mucas, pues, ¿no? No, bueno, sí, es que es un reto que la gente pueda comprender eso que tú dices de que que debe votar por el partido, ¿no? Porque como tú dices, tanto las condiciones electorales no dan para eso, con las figuras personalistas que siempre ponen en los primeros números y todo. Pero yo creo que, no sé, a ver qué piensas, ¿no? De repente, conforme van llegando las elecciones, o bueno, ya se confirman los candidatos, va a haber como que también una mirada a lo que han hecho sus partidos en el Congreso, porque si en algo, digamos, bueno, podemos verle a toda esta mala situación en la que nos hemos encontrado en estos años, es que ha sido más persistente la vigilancia ciudadana que en otros tiempos. Como tú dices, no ha tenido de repente algún efecto, o sea, inmediato, no es que hayamos podido sacarlos de donde están, pero por lo menos sí ha habido esta expansión, por ejemplo, de voces a nivel de redes sociales, nuevos liderazgos, o incluso, por ejemplo, ¿no? El hecho de que los transportistas mismos se hayan movilizado, ¿no? Para pedir medidas prácticamente urgentes ante el gobierno, demuestra que de alguna forma la ciudadanía sí está expectante de querer cambiar ellos mismos como ciudadanos nosotros, y que eso también termina siendo como un deber para los próximos políticos que llegan, ¿no? O sea, no cualquiera puede llegar, digamos, a mentirte en tu cara pelada porque ya todos sabemos lo que han hecho, ¿no? Es como, no sé, una cultura de cancelación, por decirlo así, ¿no? Sobre las malas acciones cometidas. Sí, sí, totalmente, ¿no? El problema también es, pues, que muchas veces la gente entrega su voto por algo muy cortoplacista, y no evalúa el largo plazo, ¿no? Claro. Entonces, de repente un congresista te ofrece... Primero te ofrecen cosas que no pueden hacer, ¿no? Como crear un puente, ¿no? O hacer, no sé, pues una carretera, ¿no? Te ofrecen cosas así. Pero claro, te olvidas, ya dices, ok, me va a dar mi puente, me va a dar mi esto. Ya, bacán, está bien que quieras tenerlo. Y está bien porque lo necesitas y eso es una necesidad real y legítima. Pero detrás de todo eso, ¿no? Ese congresista no solamente te va a dar el puente, ¿no? Sino el congresista va a agarrar y primero vamos a echarle sueldo a toda la gente que pueda, ¿no? Va a agarrar y va a cobrar coimas a todo el proyecto que pueda. Y sobre todo va a destrozar junto con eso el sistema educativo, va a agarrar a hacer políticas que destrocen la salud, que agarren, te dejen sin pensión. O sea, va a crear toda una serie de cosas que te van a empeorar tu situación como ciudadano, o la de tu familia, o la de tus amigos, o la de tu propia región y en general la del país, ¿no? No es, o sea... que no sé, pues, que el fujimorismo entregue tuppers, ¿no? Como lo ha hecho, ¿no? Y que de repente ese tupper una persona lo puede necesitar porque es una persona que lo necesita, o sea, es claro, muy inmediato. pobre y necesita eso, necesita la comida, necesita los 10 soles que hay en el tupper, lo que sea lo necesita y eso no está mal, porque la gente lo necesita. El problema es que, ya, si quieres recibirlo, recíbelo, pero métele la rata, pues, ¿no? O sea, no votes por esa persona y agarras y votas por otro que sea más sensato, porque ese fujimorismo que te ha dado el tupper también te está dando las leyes que han beneficiado al crimen organizado, ¿no? Y Claro. que, por lo tanto, están agarrando y impidiendo que la economía crezca, están impidiendo que tú estés bien, que estés tranquilo, que de repente te han quitado a un familiar, a un amigo, o sea... es también eso, ¿no? Claro, no dejes que compren tu necesidad, digamos, ¿no? Porque hay gente que, como tú dices, solamente es por el día a día, que a veces en una campaña aceptan muchas cosas, pero al fin y al cabo ya es como que se incrementa todo eso y termina siendo el voto que genera este apoyo sin darse cuenta, ¿no? Sin fiscalización a lo que viene después. Sí. Y bueno, un poco ya para retomar también
todo lo que has hecho y que me parece genial porque, como te digo, a veces uno no sabe dónde va a terminar generando un cambio, y en este caso contigo ha sido a través del TikTok principalmente. ¿Tú cómo consideras de repente a los otros creadores de contenido? ¿Tú crees que tienen que haber más personas que se animen de repente a hablar sobre temas políticos? ¿O crees que los que ya están haciendo diferentes cosas, no sé, desde el arte, la cultura, también deberían hablar sobre los temas que está pasando en el país? ¿Tú como qué consejos les podrías dar? Sí, o sea, sí hay un montón que están haciendo y que los saludo bastante porque sí se esfuerzan, ¿no? Y hacer esta chamba es complicada, porque sobre todo, como digo, nadie te va a financiar prácticamente. Claro. Pero claro, son pocos, ¿no? Son pocos, es complicado. Y sí diría que quienes tienen que entrar sobre todo a hablar más de estas cosas son quienes tienen de algún modo una vitrina, ¿no? Como mencionas, de repente artistas, de repente alguien por ahí, no sé, pues es un influencer de X cosa. Deberían hablar, porque claro, es muy fácil, ¿no? Pedirle a la gente que vayan a ver tu concierto, que vayan a ver tu película, que vayan, no sé, pues a tu restaurante, ¿no? Lo que sea, ¿no? Claro, ahí sí quieres el apoyo de la gente, ¿no? Ahí sí quieres que estén ahí contigo, ¿no? Pero claro, cuando se trata de que tú le des algo a la gente, ¿no? Cuando se trata de que tú agarres y le digas a esta gente, oye, el país está mal por esto de inseguridad, porque por esta ley que hizo el Congreso, el país está fregando económicamente por esta cosa que determinó el gobierno, ¿no? O sea, no te digo que todos los días salgas a informarlo, pero de vez en cuando hazlo, únete a ciertas causas, ¿no? Trata de hacer algo porque, primero, si eres artista, el arte no puede ser cobarde, ¿no? O sea, ¿qué clase de arte es cobarde y en qué país? Eso es más que nada, no sé, pues eres un mercader de arte en todo caso. Pero, muy aparte de eso, ¿no? Si tienes esa vitrina y esa gente, tú también puedes realizar un cambio, ¿no? O sea, yo de algún modo he hecho algunas cositas, sí. Yo me he tenido que construirlo y me ha costado un montón hacerlo, pero hay otros que lo podrían hacer con mucha mayor facilidad porque tienen ya algo construido de décadas o de muchos años y que bastaría con que simplemente de vez en cuando saquen un video diciendo, oye, esto que está haciendo el Congreso está mal, digamos, mañana hay un paro de transportistas, hay que sumarnos, ¿no? Yo qué sé, ¿no? Tratar de animar a la gente y darle más confianza, más seguridad. Y bueno, ¿no? Tratar de poner un grano de arena sobre los cambios que necesita el país, ¿no? Hablando un poco sobre el tema de que, bueno, ahora hay jóvenes, hay distintos creadores de contenido, pues también los propios políticos están metiéndole punche ahora a sus redes sociales, en el TikTok y ahora el streaming también, ¿no? Hay varios que ya están apuntando a ese medio como el principal para obtener, pues, votos, ¿no? Fácilmente que ya vamos a empezar a ver los resultados, cómo les va. Pero, digamos, tú, ¿cómo ves, digamos, esta situación? ¿Tú crees que también debe ser un motivo para que de repente contrarrestar las fake news? ¿Cómo nos preparamos también para la llegada de los políticos a estos medios, digamos, masivos? La verdad es que me da un poco de pena. Sí, me da pena porque yo no, o sea, claro, los políticos van a hacerlo, o sea, es inevitable, ¿no? Pero me da pena sobre todo para las personas que se prestan para esto, ¿no? Especialmente cuando tratan de lavarles la cara con entrevistas que no son entrevistas, pues no son una especie de publicidad disfrazada. O sea, por ejemplo, lo que ha hecho este pata Zayn es lavarle la cara a López Aliaga y sin hacerle ninguna pregunta realmente de fondo o sin cuestionar muchas de las estupideces que decía López Aliaga, ¿no? Hablar de que la ciudad es tranquila, de que todo está bien, decir que no se le debería cobrar impuestos a los mineros informales, ¿no? Y también, sobre todo, no cuestionar, por ejemplo, ¿no? Cosas como su cercanía con Cipriani, ¿no? El apoyo que le hizo públicamente, la condecoración, ¿no? Tampoco me sorprende mucho, supongo, de una persona como Zayn, pero, digamos, o sea, no podemos prestarnos tampoco a este juego, ¿no? O sea, está bien, de repente quieres tenerlo en tu plataforma, pero al menos, no sé, pues no, o sea, es la verdad, o sea, al menos no se hace eso, ¿no? O sea, trata un poco de poner tu grano de arena, trata de hacer algo, ¿no? Y bueno, los políticos van a seguir aprovechándolo, van a aparecer donde puedan, con quien puedan, ¿no? Se aprovechan de que estas personas, pues, están vistas por muchos chibolos, la verdad, que no de repente se informan tanto, que de repente, pues, no sé, lo ven más como un juego o no entienden las repercusiones de lo que hay detrás. Y no me quiero poner, pues, en un plan de paternalista, ¿no? Porque no es el caso. Pero es que sí hay consecuencias detrás de todo esto, ¿no? Y lo hemos visto, pues, ¿no? Después de estas entrevistas que, por ejemplo, dio López Aliaga, su aprobación se ha elevado en estos días y se ha elevado por algo tan estúpido. No tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, bueno, y sobre todo siendo él una persona, ¿no? Que está en contra
en contra de lo que muchos jóvenes quieren, ¿no? En contra de la libertad, en contra de un país más seguro, en contra de un país con mayor progreso y desarrollo, ¿no? Siendo él una persona tan conservadora, una persona que si pudiera te haría, no sé, pues pedir una licencia o pedir un permiso a la municipalidad cada vez que quieras tener sexo, ¿no? O sea, ese es López Aliaga. Entonces, o sea, me parece algo tan ridículo y tan tonto de mucha gente que quiere apoyar eso, ¿no? Hace un ratito justo hablábamos de los creadores de contenido que no se atreven a hablar nada del país porque, digamos, puede ser porque no les conviene, por falta de conocimiento, etcétera. Pero luego está este otro grupo, ¿no?, de creadores de contenido que sí tienen tribuna, tienen el espacio, tienen todo, y terminan, digamos, teniendo una oportunidad para entrevistar a un político y no se informan, que es doblemente peor porque si tienes, digamos, no sé, tu programa que es de comedia o lo que sea, por lo menos plantearle cosas que pueden realmente ser trascendentes sobre lo que estamos viviendo, ¿no? Porque a un político, ¿qué más le conviene pues que tener simpatía a base de la ignorancia? Pues, ¿no? Y eso también es, como tú dices, un nuevo escenario, porque ahora todos se van a meter al streaming, al ganar los canales de TikTok para ganar adeptos, gente que puede por ahí no saber del contexto, pero al final ganarse un voto más, ¿no? Entonces sí es una nueva realidad que estamos abordando. Bueno, Jorge, ya para un poco cerrar el programa, primero agradecerte por haber aceptado ser nuestro primer invitado y esperemos también que muchas otras personas más que nos están viendo, que conocen, pueden decir a quienes quisieran que invitemos, porque este es el programa para la gente que quiere cambiar el país y claramente tú lo estás haciendo. Yo creo que todos de a poquitos sí generamos un impacto, aunque sea en una persona, pero esa persona se atrevió a hacer algo más porque alguien ya lo hizo y lo motivó, ¿no? Entonces, ¿tú qué mensaje les podrías dar de repente a los jóvenes? O sea, gente de nuestra edad que de verdad casi todos consumimos redes sociales, ¿no? ¿Cómo nos podemos de repente nosotros motivar a hacer algo más por nuestro país? Lo que me gustaría decirles en general es que no se rindan, ¿no? Lúchenla. Sobre todo si es que te vas a quedar en este país, ¿no? De repente, para esa persona que tiene los medios, los privilegios, el dinero para irse y trabajar en otro lado, en otro país y estudiar y lo que sea, para esa persona de repente no es un problema lo que pueda pasar en este país porque ya se fue. O tal vez, bueno, sí, porque se preocupa de su familia que esté acá. Pero si tú te vas a quedar, sobre todo, si tú vas a vivir las consecuencias de todo lo que está pasando, ya sea porque no puedes salir o porque no quieres, o lo que sea, tienes que lucharla. Las cosas no cambian por sí solas. Nadie viene a salvar nada. O sea, no va a venir mañana, no sé, pues, como algunos dicen, Bukele o Milei, no va a venir nadie del cielo a cambiar el Perú. O sea, el Perú se cambia o los países cambian porque su gente decide hacer algo para cambiarlo. Entonces, tienen que actuar, tienen que moverse, ¿no? Hagan lo que puedan desde el espacio que puedan. Si conoces, no sé, pues algo de un congresista que ha hecho una cochinada, sácalo a la luz. Claro, obviamente trata de sustentarlos con pruebas, usa tus condicionales y lo que sea necesario, pero hazlo, ¿no? Si conoces algo que está mal del gobierno, reclama, ¿no? Si te pasa algo, reclama. Haz lo que puedas, no te quedes callado, lúchalo y trata en el futuro, cuando vengan en las nuevas elecciones, de votar mejor, porque si no, de lo contrario, vamos a tener un país mucho peor de lo que ya tenemos y tal vez en ese momento ya sea muy tarde para cambiar las cosas. Ahora, aún estamos a tiempo, aún podemos, porque aún hay elecciones, al menos de momento hay una suerte de elecciones. Así que nada, no se rindan y muchas gracias también por tenerme acá. Gracias, Jorge. Gracias a todos los que nos han visto en este primer episodio. No se olviden que este es Clic Ciudadano, el programa para la gente que quiere cambiar el país.